¿Inmigrantes a Estados Unidos? ¿Cuál fue el mayor shock cultural? Me mudé aquí cuando tenía 10 años desde Filipinas. Me asusté cuando vi a una chica de ojos verdes. Tampoco podía creer que hiciera tanto frío como para que el agua se congelara afuera. Primera señal del invierno y le pongo un vaso de agua para ver cómo se congela. Procedente de Filipinas, llegué a Australia a la edad de 9 años. En aquella ocasión, me topé con una chica pelirroja por primera vez y me sorprendió su color de cabello, preguntándome por qué tenía ese tono tan peculiar. Qué difícil y que llevó mucho tiempo hacer buenos amigos. Vengo de Francia, donde puedes hacer amigos para toda la vida después de conocer a alguien en un bar y tener una gran conversación con él. En Estados Unidos, a la mayoría de los adultos les toma mucho tiempo hacer muy buenos amigos con alguien. Sus mejores amigos suelen ser compañeros de la escuela, la universidad o el ejército, personas con las que tuvieron una experiencia de vinculación. Estoy hablando de excelentes amigos, ya sabes, de esos a los que llamas si necesitas enterrar un cuerpo. Se necesita un tiempo en este país para hacer ese tipo de amigos. La gente no se abre tan fácilmente como en mi cultura. Llegué a Estados Unidos desde Inglaterra y experimenté algo muy diferente. Pensé para mí, espera un momento, amigo. Apenas hemos estado en la misma mesa 6 meses, todavía no me siento del todo cómodo con un saludo de manos. Simplemente que nadie camina por las calles. Vengo de una de las ciudades más pobladas del mundo y, en mi primer día en lo sé. Estoy caminando por la acera y literalmente no hay nadie más caminando. Además, así es. Muchos coches. Tengo muchos de estos. ¿Te trasladaste a un suburbio o a una ciudad más pequeña? Aquí en Chicago, muchas personas se desplazan utilizando una mezcla de caminatas y transporte público. Que los niños que eran malos y sacaban malas notas eran considerados geniales, mientras que los niños que sacaban buenas notas eran considerados nerds y se burlaban de ellos. De donde yo vengo, se burlaban de los niños con malas notas y los buenos estudiantes eran populares. Inmigré cuando estaba en la escuela secundaria. En mi escuela, era común que los estudiantes destacados en actividades como deportes, académicas, teatro o música fueran percibidos como los más admirados y populares. La habilidad en esos campos les confería un estatus que los diferenciaba del resto, generando un ambiente donde el talento era sinónimo de aceptación social. La búsqueda de la excelencia en cualquier área era valorada y celebrada entre los compañeros. Me mudé en 2013 a la edad de 21 años. Me mudé del noroeste de Inglaterra a Texas. El mayor choque cultural fueron los mexicanos. No tenemos mucha gente que hable español en Inglaterra, mientras que aquí tan mucha gente habla español. Muchos ni siquiera hablan muy bien inglés. Otra gran sorpresa fue lo grande que es aquí. Podemos conducir en una dirección durante 8 horas y todavía estar en Texas. La magnitud es un tema interesante. En un viaje reciente a Europa, se alquiló un automóvil y se mencionó que el trayecto desde París hasta Bélgica dura unas 3.5 horas. La reacción de la gente fue de sorpresa, exclamando que era una distancia enorme. Sin embargo, se encontró la situación muy graciosa, ya que Europa es, en realidad, bastante pequeña y accesible. Soy de Ucrania y diría que tendría que ser lo diferente que era lo descrito. Me estaba imaginando a un grupo de personas blancas con sobrepeso, pero es muy diverso. En una sola manzana de una ciudad pueden coexistir y prosperar múltiples culturas. Tener comida italiana en un momento y comida nepalí al siguiente es una experiencia maravillosa. El siguiente gran avance fue la cantidad de comida en las tiendas de comestibles. Hay tanta variedad allí. Realmente refleja la sociedad estadounidense. Es interesante cómo nuestras expectativas a veces no coinciden con la realidad. La diversidad que encontraste en Ucrania es algo que muchos no imaginan. La mezcla de culturas en un solo lugar puede ser sorprendente. Y sí, la variedad en los supermercados es un reflejo de la sociedad. Es como un viaje por diferentes partes del mundo sin salir de una ciudad. Definitivamente, la comida es una gran parte de eso. La forma en que los estadounidenses comunican emociones es completamente diferente a la de los británicos. La gente constantemente pensaba que era infeliz cuando era feliz. ¿Cómo estás? No está mal. No entendía que cuando la gente te invita a algo lo dicen en serio, deberíamos cenar alguna vez. Solo significa, eres una buena persona, de donde soy. Cuando decía con el debido respeto, la gente no entendería que estaba molesto con ellos a menos que usara cierto tono de voz.
Básicamente, tengo que aprender a decir lo que quiero decir en lugar de confiar en sutilezas. Editado para aclarar confusión. Nunca comprendí cómo pedir a alguien que te acompañe podría interpretarse de otra manera que simplemente desear que esa persona haga algo a tu lado. Que me llamaran Chico Blanco me tomó por sorpresa. Fue en las primeras semanas de vivir allí, un periodo de 2 años para trabajar. Estaba caminando por la calle, hablando por teléfono y fumando un cigarrillo. Oye, Chico Blanco, dame un cigarrillo, disculpa. El Chico Blanco tiene un cigarrillo extra. ¿RM? No. Hombre negro. Tomó unos meses antes de que realmente comenzara a comprender lo incómodo que es el tema racial en gran parte de Estados Unidos. La primera vez que me llamaron Chico Blanco me sorprendió. Era nuevo en una ciudad por trabajo. Estaba caminando, hablando por teléfono y fumando un cigarrillo. Alguien me pidió uno, usando ese término. Fue raro. Le respondí con humor, pero no entendía del todo la complejidad del tema racial. Pasaron meses hasta que comencé a captar lo incómodo que puede ser en varias partes de Estados Unidos. Quizás no sea un choque cultural, pero ahí va. Nací aquí en Estados Unidos, pero mis hermanos mayores y mis padres emigraron de Vietnam. Cuando mis tías nos visitaron desde Vietnam, nos dijeron que cuando mis padres decidieron mudarse a Estados Unidos en el 92, tomaron la decisión pensando que nunca volverían a ver al resto de la familia. Ambos lados de la familia eran bastante pobres, así que sabían que podían emigrar, pero no sabían nada sobre visas de viaje y cosas así. Entonces, cuando estaban en el aeropuerto, ambos lados de la familia vinieron a despedirlos porque todos pensaron seriamente que ese era el final. Uno de mis hermanos mayores casi no quería soltar la mano de mi tío porque pensaba que nunca más lo volvería a ver. Es una historia interesante. A veces no pensamos en el peso de esas decisiones. La idea de dejar a la familia atrás, sin saber si volverás a verlos, debe ser dura. Me imagino la mezcla de emociones en el aeropuerto, con todos diciendo adiós. Seguro que eso forjó una historia familiar fuerte. Siempre es conmovedor ver cómo las familias cruzan océanos por un futuro mejor. Francés aquí, me mudé a Nueva York cuando tenía 23 años. Varias cosas, la gente es mucho más amable de lo que esperaba. Tener una pequeña charla inesperada es divertido, no es algo a lo que estoy acostumbrado. Consejos. ¿Qué pasa con las propinas, chicos? ¿Por qué tengo que añadir un 15/20% en cualquier lugar donde como incluso cuando el servicio es una mierda? La primera vez que estuve en el restaurante, el camarero literalmente me impidió salir porque mi propina no era lo suficientemente grande. ¿Qué carajo? Uno de mis mayores, la cultura crediticia. Obviamente tengo la deuda estudiantil, pero he conocido a mucha gente que simplemente tiene préstamos para todo. Deuda estudiantil y deuda de automóvil e hipoteca al mismo tiempo. Eso es algo que ni siquiera podría considerar la cultura alimentaria. ¿Por qué nunca cocinan ustedes mismos? Conocí a muchos tipos que ni siquiera saben cocinar pasta. Entiendo que la comida rápida es relativamente barata y puedes conseguir pollo con arroz barato en cualquier lugar, pero aún así, muchos de mis amigos se sorprendieron al ver que sabía cocinar. Como que llegaban a mi casa para una noche de juegos en casa, estaba comiendo y me decían ¿dónde compraste que tiene buena pinta? Por otro lado, por favor, no cambies porque eso me da una buena ventaja con las chicas, emoticono cara sacando lengua. 24 horas todo. Así es la vida. En mi ciudad natal, la mayoría de las tiendas cierran a las 8 de la tarde, aparte de las relacionadas con la vida nocturna, por supuesto. Poder ir de compras de emergencia a las 11 de la noche es simplemente increíble. La lista es larga para ser honesto. Pero estos ya son buenos puntos. Me encanta Nueva York. Amén a la cocina. Aunque aún consumo comida fuera más de lo que debería, la capacidad de preparar platillos sencillos como salsa de tomate casera o carne con puré de papa sin necesidad de una receta siempre ha sido una habilidad destacable. Además, la existencia de tiendas de comestibles abiertas las 24 horas y la gran variedad de productos en los megamercados de este país, junto con la creciente legalización de cannabis, promete hacer que las salidas nocturnas por comida sean bastante interesantes. Me mudé aquí desde Filipinas cuando tenía 10 años. Aparte de los ojos verdes y el clima frío, lo único que recuerdo fue haber visto una máquina de chicles que había visto en los cómics, así que me emocioné mucho y le pedí 25 centavos a mi mamá. Lo compré e inmediatamente me lo metí en la boca. Era una pelota de goma. La verdad es que eso pasa a veces. Te emocionas tanto por algo que lo haces sin pensar. Una vez, un amigo compró un dulce raro y lo metió en la boca sin mirar. También era algo que no sabía qué era. Terminé riéndome porque fue una reacción inesperada.
A veces, esas pequeñas cosas son las que te hacen recordar el pasado. Algunas cosas. Nací aquí, pero toda mi familia emigró de Colombia. A mi mamá siempre le ha parecido extraño que los vecinos no sean amigables entre sí. A mis primos en Colombia les resulta extraño que tengamos jardines, césped y chimeneas. A mis primos también les resulta extraño la cantidad de tiempo y la distancia que lleva llegar entre ciudades, es decir, aquí un promedio de 20 a 60 minutos, frente a 1 hora o más. Y una cosa que pensé que era extraña cuando era niño fue que a la gente no le gustaba el uso de gestos con las manos para conversar o la falta de espacio entre las personas. Dado el hecho de que usar mis manos para transmitir un punto es normal para mí y no lo hago. No tengo problemas de espacio. Durante una estancia en un hogar en Colombia, viví una experiencia cultural sorprendente. Era habitual que las personas llegaran a cualquier hora, ya fuera de día o de noche, para socializar, conversar o invitar a salir. Al menos un par de veces a la semana, al entrar a la cocina o al comedor, encontraba a familiares o vecinos que visitaban para platicar. Recuerdo una noche en que un primo llegó a las 2 de la mañana y salimos hasta las 6 de la mañana. La sociabilidad fue notable. La familia vino del Reino Unido en la década de 1980. Así que este es mi recuerdo de la perspectiva de mi infancia, no usar uniformes. Todas las camisetas que llevaban los niños. Además, recreo sin supervisión. Si bien el arte de los dibujos animados era mejor, no eran tan divertidos como Danger Mouse y Ducula. El chocolate fue peor. Además, no caminar a la escuela. Las cosas no están bien organizadas /diagonal zonificadas. Necesitas un coche para ir a cualquier parte. Y a los niños no se les permite deambular ni jugar sin supervisión. Recuerdo que en mi infancia todo era diferente. No había uniformes, y los niños llevaban camisetas simples. En el recreo, estábamos a nuestras anchas, lo que era raro. Las caricaturas no eran tan graciosas como las que veía antes, pero la calidad del arte era buena. El chocolate era decepcionante. No caminábamos a la escuela, todo era un caos. Necesitabas coche para moverte y los niños no podían jugar libres. Emigré aquí desde Bangladesh hace como 5 años y lo que más me sorprendió fue la educación porque pensé que la escuela secundaria iba a ser un infierno y la universidad sería pan comido, pero ahora es al revés. Es curioso cómo las expectativas pueden cambiar. Cuando llegué, pensé que la secundaria sería lo más difícil, pero al final, fue la universidad la que realmente me desafió. Me tomó tiempo adaptarme y darme cuenta de que el esfuerzo y la constancia son lo que realmente cuenta. A veces lo que imaginamos no coincide con la realidad. Todos son mucho más amables de lo que pensaba. Nadie sabe nada sobre Canadá. Convencí a 2 estadounidenses, estudiante de medicina y corredor de fondos mutuos, de que nuestro primer ministro fue elegido mediante una complicada pelea de alces organizada por la policía, montada en el césped de la colina del Parlamento. Y que no podían verlo en YouTube porque usábamos una red cerrada como China. Eso suena divertido. Es interesante cómo algunas personas pueden creer cualquier cosa si se lo dices con suficiente confianza. Además, es curioso ver cómo la gente tiene ideas tan equivocadas sobre otros países. Me imagino a esos 2 americanos intentando averiguar si lo de la pelea de alces era cierto. A veces, un poco de humor y creatividad pueden cambiar la perspectiva de la gente. La casi falta de transporte público era definitivamente extraña. Vine a los Estados Unidos para estudiar en una escuela en Texas y pronto me di cuenta de que no se podía hacer mucho sin un automóvil. Pero claro, en ciudades importantes como Boston o Nueva York la situación no es tan grave. En una nota relacionada, la falta de uso compartido de vehículos entre grupos de personas también era extraña, especialmente cuando sus orígenes y destinos previstos eran los mismos. Además de eso, me sorprendió gratamente la cantidad de tiendas y cadenas de alimentos que permanecían abiertas hasta altas horas de la noche. La falta de transporte público fue extraño. Fui a estudiar a Texas y me di cuenta de que no puedes hacer mucho sin un auto. En ciudades grandes como Boston o Nueva York, no es tan complicado. También noté que la gente no comparte mucho el auto, aunque van a los mismos lugares. Pero, lo bueno es que hay muchas tiendas y restaurantes abiertos hasta tarde. Estaba en primer grado y para mí eran las escuelas. Mi familia es de México y solo íbamos a la escuela a mediodía. En la escuela no había desayuno ni almuerzo, aunque se podía encontrar gente vendiendo bocadillos durante el recreo. En mi primer día de clases en Estados Unidos le preguntaron a mi mamá si había desayunado.
Ella dijo que no, así que me llevaron a la cafetería de la escuela para que pudiera comer antes de llevarme a mi salón de clases. No tenía idea de qué era lo que había en mi bandeja y tenía miedo de probarlo. Había tantas cosas ese día que nunca había visto, pero lo que más me impresionó fue la biblioteca de la escuela. Mi escuela en México no tenía biblioteca y de hecho teníamos que comprar nuestros propios libros de texto. Estaba asombrado. Ese primer día fue raro. Comí cosas que nunca había visto y me sentí un poco perdido. La cafetería era un mundo nuevo. Pero lo que realmente me impresionó fue la biblioteca. No tenía idea de que en una escuela pudiera haber tantos libros. En México no había eso, solo comprábamos nuestros libros. Esa experiencia me hizo sentir emocionado por aprender, aunque un poco asustado al mismo tiempo. Fui de vacaciones a Florida hace 10, 11 y 12 años. Soy de Escocia en el Reino Unido y estamos bastante americanizados, supermercados propiedad de Walmart, autos Ford/diagonal Chevrolet, McDonald's, KFC, etcétera, etcétera. Lo que más me sorprendió fue lo grande que era todo y lo barato que era. Carreteras enormes, casas enormes por $80.000, mientras que las casas pequeñas en Escocia habrían costado 80.000 libras, $150.000 en ese momento, porciones enormes en restaurantes, ropa de diseñador barata. Incluso las cosas de Apple eran más baratas porque prácticamente no estaban sujetas a impuestos. ¡Qué barato era el combustible! Todos los coches eran enormes, con motores de 3,0 litros, la mayoría de la gente conduce un 1,2 a 2,0 litros en Escocia, yo tengo un 2,2 de gasolina y se considera que consume mucha gasolina. Casas enormes por 80.000 pesos según tu cronología, parece que estuviste presente al inicio de la gran estafa del mercado inmobiliario. Lo asequible que era el combustible. Estados Unidos importa petróleo crudo, además de ser uno de los mayores productores a nivel mundial, y luego lo refina en gasolina y otros productos para la exportación. Así que se pueden observar los beneficios de tener menos intermediarios, y posiblemente más subsidios gubernamentales. Para mí, era la idea de ¿a qué iglesia vas? Era una cuestión de norma cultural. Cuando respondí que no, se supuso que todavía no había encontrado una iglesia. La idea de que no fuera a la iglesia era impensable. Eso es algo muy específico de una región. Es poco probable que se escuche en el noreste o en la costa oeste. Me mudé aquí hace unos 9 años con mis padres de Bielorrusia. Cuando tenía 6 años en ese momento, solo veía las cosas que me impactaban. Como la comida americana, no todo parece deteriorado, etc. Cuando crecí, también me di cuenta de que en este país puedes votar por alguien que representa tus mejores intereses, en lugar de tener un presidente que gana todas las elecciones. Puedo responder algunas preguntas más si lo deseas. No sé si fue un gran cambio al principio, pero comer comida americana y ver un lugar más cuidado debió ser interesante. La idea de poder votar también es importante. Crecer en un lugar donde puedes elegir a tus representantes seguramente te da una perspectiva diferente. Es curioso cómo se ven las cosas cuando eres niño y luego, al crecer, entiendes más del mundo alrededor. Si tienes más preguntas, también puedo hablar de eso. No entendía por qué las carreteras eran tan grandes. Pero luego comencé a conducir. Tenía más sentido. Además, la velocidad de los coches y ver nieve por primera vez durante mi primera Navidad. No importa si no recibo ningún regalo, simplemente ver la nevada y sentarme junto al árbol en un día tranquilo, me encanta. Las porciones de comida también me dan miedo hasta el día de hoy. Me pasó algo parecido cuando empecé a manejar. Al principio, las carreteras me parecían enormes y raras. Pero luego, todo tenía sentido, especialmente con el clima frío. Recuerdo ver nieve por primera vez y sentarme junto al árbol en Navidad. No importa si no hay regalos, me encanta esa calma. Y, sí, las porciones de comida siguen siendo una sorpresa. Mi compañero de trabajo emigró de Nigeria a Estados Unidos. Su hermano ya estaba casado con una estadounidense que vivía en Tennessee. Mi compañero de trabajo estaba muy entusiasmado con Estados Unidos, donde había rascacielos de 60 pisos y enormes áreas urbanas. Después de que lo recogieron en el aeropuerto, lo llevaron a Cracker Barrel y su rostro se tornó de horror cuando entraron a un restaurante aparentemente en ruinas y le sirvieron una extraña sustancia viscosa blanca con galletas. Pensó que todos los rumores sobre Estados Unidos no eran ciertos y empezó a enloquecer. Es una historia interesante. La expectativa de llegar a un nuevo país a veces no se alinea con la realidad. Imagino la emoción de ver rascacielos y luego entrar a un lugar que no es lo que esperaba. Esa comida también puede ser un choque cultural.
A veces, lo que imaginamos de un país cambia completamente cuando estamos ahí. Es un recordatorio de que la realidad puede ser diferente a lo que soñamos. Llegué a Estados Unidos como refugiado somalí. Toda la situación fue un gran shock cultural, pero el hecho de que nunca supe de un clima tan frío y de haber venido a Missouri en esa terrible tormenta de hielo del 99 puede ser la palma. La forma fácil de vivir también era una locura, y el hecho de que me sintiera seguro en las zonas malas de Missouri sorprendió a la mayoría de la gente. Entiendo. La experiencia de mudarse a otro país y lidiar con cosas nuevas puede ser difícil. Esa tormenta de hielo suena intensa, especialmente si no estás acostumbrado al frío. Es interesante cómo la percepción de seguridad varía. Para muchos, esos lugares son aterradores, pero para ti representaban algo diferente. Es una perspectiva interesante sobre la vida en un nuevo entorno. Singapurense, se encontraba temporalmente en Estados Unidos en un periodo de intercambio. Me pareció realmente extraño cómo la gente en Estados Unidos puede entablar conversaciones con extraños. Realmente no es algo común aquí y algunos incluso pueden pensar que eres un bicho raro por hacer eso. Tuve un amigo que fue a Estados Unidos por intercambio. Al principio, le parecía raro que la gente hablara con extraños. Aquí en Singapur, eso no pasa y a veces te miran raro si lo haces. Con el tiempo, se acostumbró y empezó a disfrutar de esas charlas. Dijo que era una forma interesante de conocer gente y aprender sobre diferentes culturas. Mis padres emigraron aquí desde la Unión Soviética, yo nací aquí. Mi papá me dijo que estaba asombrado por la cantidad de comida aquí en comparación con la de la URSS. Me dijo que nunca vio un plátano en persona hasta que se mudó aquí. Eso me recuerda a un amigo que se mudó de un país en guerra. Siempre hablaba de cómo la comida era escasa y cómo nunca había probado una pizza. Cuando llegó aquí, no podía creer la variedad de platos. Incluso se emocionó al ver un carrito de hot dogs. A veces, no valoramos lo que tenemos hasta que escuchamos historias así. Walmart. Era este enorme conglomerado que ocupaba toda la calle y tenía absolutamente todo y estaba abierto todo el tiempo. Cuando mi mamá entró por primera vez, casi tuvo un ataque de pánico acerca de cómo atravesar todo y a toda la gente. En casa, las tiendas de comestibles eran pequeños rincones de los edificios y cerraban durante unas horas al mediodía mientras los propietarios tomaban una siesta. Entiendo eso. La primera vez que entré a un lugar así, me sentí un poco abrumado. Todo es tan grande y hay demasiadas opciones. Crecí en tiendas pequeñas, así que ver todo eso fue raro. La gente va y viene sin parar. Mi mamá también se sintió perdida. Al final, al menos, encontramos lo que buscábamos, pero fue una experiencia curiosa. Chino aquí que se mudó a Estados Unidos desde julio de 2013, cuando yo tenía alrededor de 11 años. Me gusta este lugar porque todos te sonreían incluso cuando no entendías una palabra de ellos. La gente es mucho más que amable. Cuando me mudé a otro país, al principio fue raro. No entendía el idioma y todo parecía extraño. Pero con el tiempo descubrí que la gente era muy amable. Recuerdo que alguien me sonrió en una tienda, y aunque no hablábamos el mismo idioma, ese gesto me hizo sentir un poco más en casa. Así que sí, a veces un simple gesto puede hacer una gran diferencia. Han pasado unos 20 años desde que nos mudamos aquí. Las Nike eran nuevas y un gran lujo en la India en ese momento. No éramos pobres, pero las Nike eran lo suficientemente especiales como para que las tratáramos de manera especial cuando mi hermano y yo compramos nuestros primeros pares. Esto fue poco después de que permitieron que más material internacional comenzara a ingresar al país. Me sorprendió ver a todos en la escuela usando Nike y tratándolos como zapatos comunes y corrientes. Ahora yo también lo hago jajaja. Recuerdo cuando mi hermano y yo compramos nuestras primeras Nike. Eran un gran lujo en India y las tratamos con mucho cuidado. Después de mudarnos, me sorprendió ver a todos en la escuela usándolas como si fueran cualquier zapato. Al final, terminé haciendo lo mismo. Es curioso cómo las cosas cambian con el tiempo y lo que antes era especial se convierte en algo normal. Me mudé aquí desde Filipinas cuando tenía 10 años también. Probablemente era nuestro segundo día en el campo y mi papá nos llevó al supermercado. Mi hermano y yo nunca hemos visto a una persona obesa. Vimos a esta señora enorme con un gran trasero y mi hermano y yo pensamos que era un disfraz. Estábamos señalando y enloqueciendo y mi papá nos golpeó a ambos en la nuca por ser tan ruidosos al respecto.
Es curioso cómo a veces vemos cosas nuevas y no sabemos cómo reaccionar. Me recuerda a un momento en el que un amigo y yo vimos a alguien con un peinado raro y no pudimos contener la risa. Al final, entendimos que no siempre se debe juzgar lo que no conocemos. La vida está llena de sorpresas y aprendizajes, y es importante ser respetuoso con los demás. Sentí lo mismo cuando me mudé a los Estados Unidos hace varios años. En la India, la amistad era una relación transitiva por defecto. El amigo cercano de un buen amigo era como tu propio amigo cercano a quien puedes recurrir para que te ayude, cuando lo necesites. En Estados Unidos, el amigo de un amigo es simplemente el amigo de un amigo. Necesitas construir esa relación por ti mismo. Por supuesto, hay excepciones a esta norma, pero esta ha sido mi experiencia hasta ahora. He llegado a entender que la experiencia de trasladarse a la India, donde he estado durante casi 6 años, ha sido enriquecedora. Las conexiones entre amistades se articulan de forma especial aquí, se presenta como soy amigo de tal persona y, de repente, te encuentras disfrutando de un chai con pakoras o samosas, recibiendo invitaciones para eventos y festividades. Es un proceso de integración fascinante. El novio de mi amigo es de Puerto Rico y realmente le duele que la gente de nuestra universidad no se hable, particularmente con él, en clase o los descansos que te dan en clase. No entiende por qué todo el mundo utiliza ese tiempo para hablar por teléfono en lugar de hablar. Me hizo darme cuenta de que en Estados Unidos, si alguien se te acerca y simplemente comienza una conversación aleatoria contigo, estamos más inclinados a pensar que es extraño o algo así. Es curioso, ya que se dice que los estadounidenses son conocidos por ser ruidosos, amables y hospitalarios, además de por su habilidad para mantener conversaciones triviales. Sin embargo, todo esto parece superficial, en realidad, no es un deseo auténtico de hacer nuevos amigos, sino más bien una preferencia por intercambiar palabras sin profundizar en las relaciones. Para mí, como sueco, visitar Estados Unidos es una experiencia divertida porque, en comparación con los suecos, todo el mundo está mucho más abierto a conocer gente nueva. En Suecia, una vez que eres adulto es básicamente vete a la mierda, ya tengo amigos. Entiendo lo que dices. Cuando fui a noté esa misma apertura. La gente era mucho más conversadora y accesible. En Suecia, la cultura es más reservada y se siente un poco más difícil hacer nuevos amigos. En cambio, en América, te encuentras en conversaciones rápidas y amistosas en cualquier lugar. Es interesante ver cómo las diferentes culturas manejan las relaciones sociales. Me encanta eso de Francia. Tengo buenos amigos aquí en Los Ángeles, 2 mejores amigos. Pero no somos tan cercanos como los amigos que veo en Francia. Tengo muchos amigos en Francia gracias a mis viajes y cada vez que los visito aprendo muchas cosas valiosas sobre la verdadera amistad. Es tan hermoso presenciarlo. Tengo 2 amigos homosexuales que estaban muy juntos y hablaban como niños. Tuvieron una mala ruptura pero hoy están más unidos que nunca como simples amigos. Se apoyan increíblemente mutuamente, sobre con quién están saliendo o cómo les va en el trabajo. Lloré cuando uno de ellos sonrió y me dijo que es su mejor amigo. Fui a una fiesta de cumpleaños donde todos los amigos contribuyeron para comprar un lujoso bolso de cuero para el cumpleañero. Su amigo se acercó y le dio 29 besos en las mejillas cada año y uno en la frente para darle buena suerte. Y tienes razón acerca de cómo puedes conocer a alguien en un bar y ser mejores amigos. Muchos de mis amigos se han conocido y a sus soles gusta así. Me encanta la forma en que se reúnen todos los días para socializar, incluso si es simplemente pasando el rato junto al río, en un parque o en la casa de alguien. Aquí, es como si necesitáramos una ocasión para que la gente saliera así o extendiera invitaciones como si fuera un brunch planeado. Los extraño. Estoy muy agradecida de haberlos conocido y haber aprendido tanto de ellos. Es interesante cómo las amistades pueden diferir de un lugar a otro. En mi caso, tengo un grupo de amigos en la ciudad, pero no es lo mismo que esos lazos que he visto en otros países. Recuerdo a un par de amigos que siempre se apoyaban en todo, incluso después de una ruptura. Esa conexión y apoyo son cosas que valoro. A veces, simplemente estar juntos en un parque puede ser lo mejor. Interesante. Soy británica y tuve exactamente la experiencia opuesta en los EU. Todos fueron muy amables y conversadores. Una experiencia muy extraña en comparación con el Reino Unido, donde la mayoría de la gente se mantiene reservada. Me imagino que sería mucho más fácil hacer amigos allí. La amabilidad y la amistad son 2 conceptos distintos.
Varios europeos que conozco se han sentido desilusionados al entender que los estadounidenses que conocieron, quienes eran muy amables y agradables, solo mostraban una actitud amistosa. No eran verdaderos amigos. Establecer una amistad genuina a menudo requiere tiempo y esfuerzo. Me alegra que hayas dicho que Estados Unidos era hermoso. A mucha gente le gusta criticar a Estados Unidos por no tener ninguna cultura, ni lugares realmente hermosos para ver, lo cual no podría estar más equivocado. Si encuentras belleza en la naturaleza o en los objetos hechos por el hombre, hay algo en este enorme país que te dejará boquiabierto o hará que tu corazón dé un vuelco. Es curioso cómo algunas personas critican a América por su falta de cultura. Yo recuerdo un viaje que hice a un parque nacional. La vista era impresionante, montañas y ríos que no esperaba. Es cierto que hay belleza en la naturaleza y también en ciudades con su arquitectura. Cada rincón tiene algo, si uno se toma el tiempo de mirar. A veces solo hay que abrir los ojos y disfrutar. Esto depende de dónde estés. En Seattle, la mayoría de las personas que trabajan en el centro se desplazan en bicicleta, transporte público o caminando. Y eso incluso con nuestro sistema de tránsito, que es anémico en comparación con países como Japón o prácticamente cualquier otro lugar del norte de Europa. Tienes toda la razón, depende de la ubicación. Se emplea una combinación de los tres modos mencionados, no tengo coche, curiosamente, y hay un número considerable de personas que viajan de esa manera. Sin embargo, la cantidad parece ser desproporcionadamente baja considerando el tamaño de la ciudad, ¿verdad? Aunque hay opciones disponibles, me parece que se podría fomentar más el uso de estos medios de transporte. Honestamente, todavía me sorprende que esto sea cierto en muchas escuelas. He asistido a escuelas privadas desde segundo grado, así que nunca tuvimos ningún problema real con el acoso o cosas así. Los niños que eran más inteligentes y sacaban buenas notas eran respetados y apreciados por ello. Incluso en la escuela secundaria, cuando el tamaño de las clases se triplicó y teníamos algunos problemas para lograr que los niños a quienes realmente no les importaba una mierda la escuela, todavía respetaban a los niños inteligentes que obtenían buenas calificaciones. Es curioso cómo las experiencias escolares pueden variar tanto. En mi caso, siempre estuve en una escuela pública y el ambiente era bastante diferente. Los que sacaban buenas notas a menudo eran objeto de burlas. Nunca entendí por qué algunos sentían la necesidad de menospreciar a los demás. Es bueno saber que hay lugares donde el esfuerzo académico es valorado y respetado. Crecí en los E.U., y casi todos los niños interesantes y populares de mi escuela estaban en el 25% superior de la clase académicamente. También eran casi todos, con algunas excepciones inseguras, personas realmente agradables. Es interesante cómo en la escuela, los más populares eran también los mejores en lo académico. A veces parece que esos mundos no se cruzan, pero aquí sí. Recuerdo a un amigo que siempre ayudaba a los demás con las tareas. No importaba si eras parte de su grupo o no. Al final, esos momentos construyeron amistades que duraron mucho más allá de la graduación. Por otro lado, visité Rusia hace varios años y me sorprendió la cantidad y variedad de vodka que se vendía en una tienda de comestibles común y corriente. Era más de lo que he visto en la mayoría de las licorerías aquí en los E.U. Editar, probé un vodka con sabor a abedul. No estoy seguro de qué pasó con eso. Probé un vodka con sabor a abedul. El jugo de abedul es una bebida típica en Rusia. Se puede encontrar en establecimientos rusos, y en mi opinión, es aceptable. Mi tía recibió a una pareja de inmigrantes de Rusia en los años 90. Cuando llegaron, ella los llevó primero a la tienda y les dijo que eligieran algunas cosas para tener la comida que les gustara al día siguiente. Fue a buscar algo y los dejó con el carrito. Cuando regresó, el carrito estaba lleno hasta arriba con productos y habían conseguido un segundo carrito y también lo estaban llenando. Se dio cuenta de que pensaban que las cosas no estarían allí la próxima vez que vinieran, así que se estaban abasteciendo. Tenía que explicárselo y ayudarlos a devolverlo todo. Es curioso cómo las experiencias culturales pueden generar malentendidos. Recuerdo cuando mi amigo fue a un mercado y pensó que las ofertas eran por tiempo limitado, así que compró un montón de cosas que realmente no necesitaba. Al final, se dio cuenta de que podía volver cuando quisiera. Estas cosas pasan y nos enseñan a adaptarnos. Al final, a veces la comida se vuelve un poco demasiada. Tenía amigos que habían adoptado una familia de uno de los países del bloque soviético y los trajeron a Estados Unidos para una visita.
Los llevaron de compras y el anciano y la anciana lloraban mientras caminaban por el pasillo porque no podían creer la cantidad de comida y la variedad que estaban viendo. Un buen amigo de la familia se sintió abrumado en un momento inesperado cuando llegó por primera vez al país. La cantidad de grifos y la complejidad de los cabezales de ducha lo desbordaron, llevándolo a las lágrimas. A veces, son esos pequeños detalles los que pueden afectar a las personas de maneras sorprendentes. Una vez, una de mis compañeras fue transferida a un centro de llamadas de EU por algo que estaba tratando de resolver, no recuerdo qué, y la persona con la que habló fue tan amable que asumió que había sido víctima de algún tipo de broma telefónica, maldijo a la persona y colgó. Más tarde recibió algún tipo de cuestionario por correo electrónico de seguimiento de satisfacción del cliente y se sintió mortificada cuando se dio cuenta de que la llamada había sido legítima. Eso puede resultar aterrador. En un vuelo hacia el suroeste, las azafatas mantenían una sonrisa constante. Eran extremadamente serviciales y además me recomendaron algunos lugares en el avión para tomar buenas fotos. En ese momento, sentí que la situación podría volverse peligrosa. No de Estados Unidos, sino de Canadá, así que supongo que todavía cuenta. Los perros suelen ser una de las partes más importantes de la vida de las personas aquí. Desde que he vivido he tenido un perro, y el simple hecho de tenerlo cerca me ha ayudado a superar momentos difíciles. Saben cuando estás estresado y agotado y te ayudan en todo lo que pueden. Estoy de acuerdo. Tener un perro puede cambiarlo todo. A lo largo de mi vida, he tenido la suerte de compartir momentos con ellos. Su forma de estar ahí, sin juzgar, y de ofrecer compañía en los días difíciles es algo que valoro mucho. Son un apoyo constante y a veces simplemente estar con ellos es suficiente para sentirme mejor. Es una relación especial que siempre recordaré. Los postes de madera de las calles son postes de telégrafo y transportan líneas de electricidad / teléfono e internet, ya que así es como funciona en el Reino Unido, en algunas partes del país. En su mayoría ahora están todos bajo tierra aquí, pero mi calle todavía los tiene y probablemente no nos desharemos de ellos hasta que se rompan. Además, una chimenea en la casa puede calentar toda la casa si se hace bien. Es curioso cómo en algunas partes del país todavía hay postes de madera para el teléfono y la electricidad. En mi barrio, hay un par de ellos que se ven bastante viejos. Mientras tanto, en otras áreas, todo está bajo tierra. En casa, tenemos una chimenea que calienta bien. Creo que, si se usan de la forma correcta, pueden ser muy eficientes. Es un buen toque tener ese tipo de ambiente en casa. Por ejemplo, el tránsito en Boston es muy poco frecuente en comparación con Toronto. Soy bostoniano de toda la vida. Permítanme disculparme por la falta de comunicación sobre el TED. Decimos que es nuestro sistema de tránsito, pero en realidad lo que queremos decir es que es nuestro museo / urinario portátil. Espero que eso aclare todo. La verdad es que siempre he encontrado el transporte en Boston un poco extraño. A veces, parece más un viaje en el tiempo que un sistema de tránsito. La T puede ser un desafío, pero al menos tiene su propio estilo. Mis amigos suelen hacer bromas al respecto, como que es más una exposición sobre la historia de la ciudad que una forma de moverse. Pero bueno, es parte del encanto, supongo. El tamaño es enorme. Recientemente visité Europa de vacaciones. Alquilé un coche y le dije a la gente que conduje desde París a Bélgica, 3,5 horas, y la gente decía, oh Dios mío, eso llegó hasta ahora, y yo dije, no, en realidad no. Pensé que era muy divertido, Europa es tan compacta. En un lapso de 3,5 horas, podría, casi, arribar a París, Berlín, los Alpes, Praga o Ámsterdam. Es realmente impresionante si lo analizo detenidamente. Carita riéndose. Cuando me mudé de California a Singapur, me perdí una cosa. Comida mexicana. La comida estadounidense llegó a todas partes, mexicana, Tex-Mex, Calmex. Esas cosas todavía son difíciles de encontrar fuera de EU y México. Entiendo. Cuando me mudé de una ciudad a otra, también extrañaba la comida de casa. Es difícil encontrar opciones auténticas en lugares nuevos. A veces, lo que más se extraña son esos pequeños detalles, como la comida que solías disfrutar. Cada vez que puedo, busco algún restaurante que se parezca. Es como intentar recrear un pedazo de historia, pero nunca es lo mismo.
Las etiquetas de CD Parental Advisory son prácticamente inútiles o inexistentes hoy en día, ya que la mayor parte de la música se compra online. Lo mejor que pueden hacer es agregar una etiqueta explícita, pero no significa nada cuando el padre puede simplemente darle a su hijo una tarjeta de regalo de iTunes, o el niño compra una en la tienda con su asignación, y el niño decide lo que quiere escuchar. Adquirí una sudadera con etiquetas de advertencia parental en toda su superficie, ya que recuerdo la época en que Deborah Gore, esposa de Al, estaba muy preocupada por el uso de malas palabras. Resulta curioso cómo las opiniones sobre el lenguaje pueden generar tanto debate. Estoy de acuerdo contigo tanto en lo del cuerpo como en lo del alcohol. Me mudé cuando tenía 16 años, así que un poco mayor. Lo del cuerpo, después de la clase de gimnasia en la escuela, muy pocas personas se duchaban, y las que lo hacían, se quedaban en ropa interior. Yo fui el único que se duchó desnudo. Constantemente había pequeñas cosas como esta. Alcohol, bueno, son las 21 para beber y todo el mundo está intentando escabullirse. Pero lo que más me sorprendió fue la actitud hacia la conducción en estado de ebriedad. La gente lo hacía de vez en cuando, y si los atrapaban, los amigos tendrían más la actitud de «oh, hombre, qué mierda que te hayan atrapado», que la actitud de «¿qué carajo, eres un idiota?». Restricciones, toques de queda, acompañantes, etc. Todo era un sistema extraño para mí. Sobreprotección general hacia sus hijos. Editar, acabo de recordar esto. La definición del partido era ligeramente diferente a lo que estaba acostumbrado. Me invitaron a una fiesta cuando tenía 16 años y la interpreté como una fiesta en la que había alcohol, esa era la única definición que conocía. Aparecí en la puerta con un paquete de 12 cervezas en la mano. Los padres abren, los niños comen pizza y ven una película. Esa fue la fiesta. Observé que la idea de fiesta es diferente. Para mí, si no es en un lugar con temática específica, una fiesta se refiere a una reunión en casa. Lo que mencionaste se habría considerado una noche de películas o algo así en mi entorno. Tuve un profesor de alemán que tenía una etiqueta incómoda en el baño. Iba al urinario y orinaba, sin manos. Si te reconociera, diría: «Hola, no _han solo, widgets». Y trataría de estrecharte la mano. Ese profesor alemán tenía una forma rara de usar el baño. Iba al urinario y hacía pipí, sin usar las manos. Si te reconocía, decía: «Hola, no _han solo, widgets». Y trataba de darte la mano. Era incómodo, pero al final te acostumbrabas. Cada vez que entrabas al baño, ya sabías que sería un momento surrealista. No sé cómo pudo pensarlo, pero ahí estaba. La exigencia de tener cierto grado de cinismo al interactuar con los profesionales médicos. Debo recordar que también están tratando de venderme cosas, lo que parece un conjunto extraño de circunstancias y, francamente, un conflicto de intereses cuando ellos también tienen el control de sugerir lo que es mejor para mí. No estoy seguro de entender este. Nunca un médico intentó venderme algo. Parece que se refiere a distintas marcas de medicamentos que motivan a los profesionales de la salud con incentivos financieros y alcanzan un cierto volumen de ventas. Por ejemplo, al recetar un fármaco como el Viagra o el Levitra, es posible que el médico reciba una compensación adicional. Sí, la primera vez que fui a Estados Unidos y entré al salón de damas en el aeropuerto, probé unos 4 puestos seguidos porque estaba tratando de encontrar uno que no tuviera la puerta rota, entonces me di cuenta. Todos eran así. ¡Qué curioso! Después de aterrizar, un grupo familiar se dirigió al baño del aeropuerto y notaron grandes espacios en las puertas de los cubículos. Al probar varias puertas, pensaron que estaban fallando, hasta que se encontraron con una mujer que, ansiosa por entrar, les explicó que eso era algo habitual. A partir de ese momento, decidieron afrontar la situación y utilizar los baños, recordando entre risas que debían cerrar los ojos al salir. Una forma inusual de comenzar las vacaciones. Es realmente agradable leer de alguien que se originó fuera del país y que ve las cosas como nosotros. Honestamente, ya no tengo ningún tipo de servicio de televisión porque cualquier noticia o algo relacionado con el mundo real es completamente sensacionalista. Prefiero recibir mis noticias y opiniones de otro lado. Es interesante ver cómo la gente de fuera percibe lo mismo. Recuerdo que un amigo me dijo que dejó de ver noticias porque todo se siente exagerado. Prefiere seguir sus intereses en redes sociales o blogs, donde la información parece más real. Tiene razón en que a veces es mejor buscar otras fuentes para obtener una perspectiva más clara. Al final, todo se trata de cómo interpretamos lo que nos rodea.
La gente no se da cuenta de que parte de nuestro propio interés estadounidense es que los estadounidenses hagan televisión para los estadounidenses. Por eso, a menudo representa una visión dramatizada o exagerada de la sociedad estadounidense porque existe el entendimiento tácito de que el espectador reconocerá inmediatamente la diferencia entre lo que ve y su vida cotidiana. Es escapismo. Pero cuando estos programas se exportan a mercados extranjeros, eso no se traduce. La gente supone erróneamente que estamos representando con precisión la vida en los Estados Unidos y que algo loco sucede cada 22 o 44 minutos. Es verdad, a veces la gente en el extranjero piensa que lo que ven en la televisión estadounidense es la pura realidad. Un amigo mío pensaba que todos los días había una fiesta o algo extraño sucedía en cada esquina. Le tuve que explicar que eso es solo entretenimiento, no la vida real. A veces es divertido pensar en lo que piensan otros sobre nuestra cultura. Es una forma de escapar, pero no representa la cotidianidad. 14. Es un poco difícil jugar béisbol cuando tienes 2 pies de nieve en el suelo, ya sabes, dependiendo de dónde vivas. Dado que los deportes son algo nacional, NFL, MLB, NHL, etc., todos compuestos por equipos de todo el país, debes tener en cuenta los climas en todos los estados y luego no querrás que se superpongan demasiados deportes porque entonces conseguir que asista menos gente debido a la atención dividida. Las personas que solo juegan por diversión jugarán siempre que puedan. Editar, formateo. A veces parece que el clima decide lo que podemos hacer. Tengo un amigo que ama el béisbol, pero en invierno a veces tiene que conformarse con ver los partidos en casa. Aquí donde vivo, la nieve puede ser alta y no hay manera de jugar. Pero en verano, es otra historia. Nos juntamos y jugamos solo por diversión, sin preocuparnos de las ligas o los equipos. Solo pasamos el rato. La edad para beber es tan alta aquí porque todo el mundo conduce a todas partes. No se puede caminar excepto en la densa ciudad. Espero que si los coches autónomos despegan, la edad para beber se reducirá, pero para entonces probablemente ya no me importe. Es curioso cómo la normativa del consumo de alcohol afecta nuestras vidas. Recuerdo que un amigo solía decir que quería vivir en un lugar donde pudiera disfrutar de una cerveza después del trabajo sin preocuparme por la hora. Ahora, con la tecnología avanzando, tal vez en el futuro eso cambie. Aunque, como dices, tal vez a esa altura ya estemos en otro tipo de cosas. La vida sigue. Amén sobre la cocina. Todavía como fuera de casa mucho más de lo que debería porque soy un estadounidense gordo y perezoso, pero el solo hecho de poder preparar cosas simples como salsa de tomate casera o filete y puré de papas sin una receta frente a mí siempre me convirtió en un gran partido. Además, las tiendas de comestibles abiertas las 24 horas, el gran alcance y variedad de la mayoría de los megamercados estadounidenses y la acelerada legalización del cannabis en este país generarán algunas carreras de comida muy interesantes a las 4 de la madrugada. Es interesante cómo a veces lo más simple puede ser lo más satisfactoria. Hacer salsa de tomate o un buen bistec sin una receta es un logro. Y sí, esos viajes a la tienda a altas horas de la madrugada, impulsados por antojos, a veces llevan a las mejores comidas. La variedad en los supermercados también ayuda, siempre hay algo nuevo para probar. Cuando estuve en Colombia en casa de un familiar de mi novia. Ese fue uno de mis shocks culturales, el simple hecho de que la gente apareciera en cualquier momento del día o de la noche para pasar el rato, charlar o invitarte a salir. Al menos 2 o 3 días a la semana iba al comedor o a la cocina y había otros familiares o vecinos que se acercaban a charlar. Y una noche, a las 2 de la madrugada, pasó un primo para llevarnos a tomar algo. Nos fuimos hasta las 6 de la mañana. Los colombianos somos súper sociables, o al menos los que conocí lo eran. La experiencia en Colombia fue bastante interesante. Nunca había visto a gente llegar a cualquier hora solo para charlar o salir. Recuerdo una noche que un primo apareció a las 2 de la mañana y nos llevó a beber. Regresamos a las 6 de la mañana. La cultura es muy distinta, la gente es muy social y abierta. Es una forma de vida que me sorprendió, pero también me hizo sentir bienvenido. Un par de ellos son específicos de Florida, como la vivienda barata, esa casa que se vende por $80,000 en Florida, fácilmente podría venderse por $200,000 en Massachusetts. La falta de impuestos sobre las ventas tampoco es la norma. Hay algunos estados que no tienen impuestos sobre las ventas, New Hampshire y Florida son los dos que se me ocurren, pero la mayoría de los estados todavía tengo impuestos sobre las ventas. Aquí en Massachusetts, ahora tenemos un fin de semana libre de impuestos, donde un fin de semana al año no cobran impuestos sobre las ventas, por lo que muchas personas esperan ese momento para hacer compras importantes, muebles, electrodomésticos, productos electrónicos o conducir hasta New Hampshire.
para realizar esas compras. La verdad es que la diferencia de precios entre estados es interesante. Recuerdo que un amigo compró una casa en Florida por un precio ridículo. Mientras que aquí, en Massachusetts, los precios son muy altos. Además, esas ofertas de fin de semana sin impuestos son útiles. Siempre hay gente lista para aprovechar y comprar cosas más caras, pero al final, siempre vale la pena. Unos amigos nuestros tenían una estudiante rusa de intercambio en el año 95. Solo podía quedarse un semestre en lugar del tradicional año antes de Cristo. Si faltaba más que eso, estaría tan atrasada con respecto a los demás que no podría graduarse a tiempo. Nuestras escuelas eran así de mierda. Eso me recuerda a cuando tuve un compañero de intercambio en el colegio. Solo estuvo un semestre y se sentía un poco fuera de lugar. La carga escolar era tan pesada que todos estábamos solo enfocados en pasar. La verdad es que no puedo imaginar cómo se sentiría al tener que regresar a su país sin haber vivido esa experiencia completa. A veces, el sistema educativo tiene sus fallas. Me mudé a Australia desde Filipinas hace 10 años cuando aún era joven. Mi primer pensamiento fue literalmente, ¿por qué la gente no puede pronunciar las R correctamente aquí, como WTF? Y ahora aquí estoy con mi acento australiano desarrollado, con las R tragadas y todo. Aunque todavía tengo algo de mi acento filipino /diagonal estadounidense, por ejemplo, sigo diciendo culo en lugar del culo. Soy australiano. Agradece eso. No tengo la capacidad de pronunciar trasero. Mi acento me lo impide. Por lo tanto, no puedo decir B-bajo es un tonto. Además, no puedo utilizar trasero porque suena ridículo. Es frustrante. No tengo uno. Cuando salía a comer con frecuencia, gané 15 libras. Me encantaban los pasteles de lava fundida y las bebidas frutales, pero son muy malos para la salud. Ahora cocino mi comida y la prefiero así. Los raros días que no tengo ganas de cocinar, compro algo en McDonald's. Entiendo. Comer fuera puede hacer que ganes peso, especialmente con cosas como el pastel de lava. A veces es bueno cocinar en casa, te sientes mejor y sabes qué hay en tu comida. Para esos días en los que no quieres cocinar, un McDonald's rápido no está mal. A todos nos pasa. Encontré esa experiencia como alguien que se mudó a la India. He estado aquí casi 6 años. Desde los Estados Unidos. Las relaciones transitivas de amistad son una excelente manera de expresarlo. Aquí es, soy amigo de fulano de tal, y de repente te sientas a tomar chai y pakore o samosa y te invitan a lugares o vacaciones. Mudarse a India fue una experiencia interesante. Al principio, todo era raro. La gente se presenta hablando de sus amigos y antes de darte cuenta, estás compartiendo chai y samosas. En poco tiempo, las invitaciones a reuniones y celebraciones se vuelven comunes. Es una forma diferente de conectar, pero me gusta. He aprendido mucho sobre la cultura y he hecho buenos amigos aquí. Lo cual es extraño porque los estadounidenses son conocidos por ser ruidosos, amables, acogedores, charlatanes y todo eso. Pero todo eso es superficial, realmente no queremos hacernos amigos de nadie nuevo. Solo queremos una pequeña charla. Habla desde tu propia experiencia. He formado muchas amistades gracias a conversaciones ligeras. Es fundamental dar el primer paso, y no se suele comenzar con temas profundos de inmediato. Al prestar atención en estas charlas informales, se pueden descubrir temas más relevantes para discutir en el futuro. Como estadounidense de toda la vida, no blanco, puedo decirles que las personas de origen étnico extranjero se abren a mí mucho más rápido que los estadounidenses. Algunos incluso intentan hablarme en idiomas inusuales. Muchos estadounidenses se ponen incómodos rápidamente, lo que parece provocar un análisis excesivo de su comportamiento. También depende de en qué parte de los EU te encuentres. Me intriga saber por qué elegiste referirte a ti mismo como no blanco en lugar de mencionar tu origen étnico específico, como latino o cualquier otra identidad. ¿Tienes alguna razón particular para esta elección de palabras que quisieras compartir? Ser amigable y ser amigos son dos cosas diferentes. Muchos europeos que conozco a menudo se decepcionaban al darse cuenta de que los estadounidenses que habían conocido y que habían sido súper amigables y amables simplemente estaban siendo amigables y amables. No eran amigos. A menudo lleva mucho tiempo lograr que eso suceda. Es verdad que la amabilidad no siempre se traduce en amistad. Recuerdo que conocí a una persona en un viaje, era muy simpática y habladora.
Pasamos buenos momentos, pero al regresar, nos dimos cuenta de que no teníamos mucho en común. Al final, solo quedó la experiencia y la amabilidad del momento, pero ninguna amistad real. Es interesante cómo funcionan las relaciones en diferentes culturas. Hablar con mis amigos estadounidenses en línea es extraño cuando se trata de política. Algunos de ellos piensan que la falta de políticas de identidad es extraña aquí. Como si un día votaras por los liberales y luego votaras por el NDP o algo así. De alguna manera es sucio cambiar de equipo. Definitivamente aquí tenemos votantes políticos ciegos de línea dura, pero siento que en realidad es algo más en los estados. Es curioso cómo la percepción de la política varía según el lugar. Aquí a veces se da un cambio de voto sin problemas, pero en Estados Unidos parece que hay más lealtad a un partido. Un amigo allá me dijo que cambiar de opinión se ve raro. Es interesante notar cómo la cultura y la historia influyen en cómo la gente ve la política. Al final, todos tenemos diferentes enfoques. Aunque todavía me resulta extraño que tanta gente porte armas. Por ejemplo, fui a una reunión de un grupo de pasatiempos y durante el transcurso de la tarde descubrí que 7 de los 10 chicos tenían armas. Fue muy difícil entender eso. Soy de Australia y nadie porta armas en público, nunca. La gente puede usar armas para cazar, muy lejos de las ciudades, pero eso es todo. Ni siquiera una vez vi una pistola en Australia. La gente tenía rifles y solo en las zonas rurales. Es curioso cómo varían las cosas de un lugar a otro. En mi ciudad, la idea de ver a alguien con un arma es bastante extraña. Recuerdo una vez que fui a un evento y también noté que muchos hombres llevaban armas. Era una situación rara para mí. En mi círculo no hay ese tipo de costumbres. Para nosotros, las armas son más una cosa del campo y no algo que normalmente verías en la vida diaria. Sé que hay ciudades donde mucha gente camina o usa el transporte público, como Chicago o Nueva York. Pero aquí en Texas, donde me mudé. Sí, ¿no? En realidad, es una gran ciudad. Podría ser simplemente una cuestión de cultura. Aunque puede que me equivoque. Emoticono cara sonriente. Tenía curiosidad por saber si te habías trasladado a Los Ángeles. Aquí casi nadie camina. Crecí en Nueva York y realmente añoro la cultura de caminar. Tienes toda la razón, depende de dónde estés. Utilizo una combinación de los 3 modos que mencionaste, no tengo auto, imagínate, y hay una cantidad suficiente de personas que viajan de esa manera. Pero el número parece desproporcionadamente bajo dado el tamaño de la ciudad, ¿sabes? Es curioso cómo la mayoría de la gente en la ciudad prefiere otros medios de transporte. Recuerdo una vez que viajé en bicicleta por el centro. Era temprano, y las calles estaban bastante vacías. Me sorprendió lo lejos que podía ir sin un auto. Pero al mismo tiempo, había un par de amigos que se asombraron de lo poco que se veía a otros ciclistas. Es raro, pero así está la cosa. Le pregunté a mi madre. En ese momento, la mayoría de las iglesias católicas en Wichita tenían servicios principalmente en vietnamita y español. Cuando encontraron uno en inglés, ella lo describió como otra religión y no como el catolicismo al que estaban acostumbrados. Ella dio a entender que se tomaban la Biblia demasiado en serio. Eso no parece coincidir con las iglesias católicas del noreste. Es probable que hayan hecho ajustes para asemejarse más a las iglesias evangélicas de la zona. No soy estadounidense ni irlandés del norte, pero creo que lo que quiere decir es que los estadounidenses tienen una actitud hacia la religión diferente a la de los irlandeses del norte. Mi abuela es irlandesa normal, no norteña, y es muy católica, va a la iglesia todos los días. Tuvo 6 hijos, viste rosarios, tiene retratos de Jesús en su casa, etc. Pero no lo convierte en su única identidad. Ella no se opone a aquellos que no comparten sus puntos de vista y no amenaza a la gente con ir al infierno y todo lo demás. No quiero decir que todos los estadounidenses religiosos sean extremistas, pero la religión estadounidense es simplemente diferente. Simplemente lo es. Es difícil de explicar. Es interesante cómo la religiosidad varía de un lugar a otro. Mi amigo tiene una abuela similar a la tuya. Es muy devota, pero nunca impone sus creencias. Lo que me cuenta sobre la diversidad de actitudes me hace pensar en cómo cada cultura tiene su propio enfoque. Es verdad que, a veces, la religión puede ser más intensa en ciertos lugares, mientras en otros es parte de la vida, pero no la definición total de uno. Sí, en mi escuela secundaria, que era pública,
Los niños que eran inteligentes eran muy apreciados siempre que fueran amables. Nuestra mejor estudiante fue una de las estudiantes más queridas de nuestra escuela. Si alguien necesitaba ayuda o tenía dificultades en una materia, ella estaría dispuesta a ayudarlo. Cuando me comprometí con una de las 10 mejores universidades, para el atletismo, te comprometes. La gente no me ridiculizó, en su mayoría pensaron que era genial. Ahora la excepción era si eras inteligente pero también idiota, lo que significa que decidías mostrar tu inteligencia no ayudando o simplemente teniendo un buen desempeño en la escuela, sino que la demostraste derribando a los demás y ridiculizándolos por no entender algo. Entonces te cagaste. Teníamos gente genial que hacía todo tipo de actividades nerds, club de robótica, club de ajedrez, lo que sea. Parece que tu escuela tenía un buen ambiente. La gente valoraba la inteligencia siempre que fuera acompañada de amabilidad. Es interesante ver cómo los que realmente ayudaban eran los que eran apreciados. La presión de ser el mejor puede ser intensa, pero es bueno que no te ridiculizaran por tu compromiso atlético. Al final, ser un buen amigo y ayudar a los demás siempre cuenta más que solo mostrar lo que sabes. Oh, eso es realmente genial. Ojalá pudiera encontrar esa maldita foto, pero mi madre probablemente la tenga en Iowa en un álbum de fotos. Esperaba tenerlo en uno de los míos, pero sí, el sentimiento es el mismo. Estábamos en shock, así que compramos todo lo que pensamos que sería bueno. Recuerdo muchos refrescos y condimentos. Mucha mayonesa, si mal no recuerdo, y galletas. A veces es curioso ver cómo los recuerdos se guardan en fotos. Me pasa algo similar con una anécdota de un viaje familiar. Perdimos muchas fotos, pero recuerdo que compramos un montón de cosas raras para tener una buena comida. También llenamos la mesa de refrescos y varias salsas. Nunca olvidaré lo extraño de esa mezcla, pero al final, solo quedaba risas. A veces, lo que importa no es la foto, sino el momento. Salí con un chico que acababa de mudarse de Rusia recientemente. Solía comer todo lo que había en un ala de pollo, ligamentos, cartílagos, todo lo que podía arrancar con los dientes. Le enfermaba mirar a su alrededor y ver a todos tirando huesos de pollo con ligamentos y venas todavía en ellos. Tuve un amigo que vino de Rusia y tenía una forma curiosa de comer. Se comía todo de las alitas de pollo, hasta lo que la mayoría de la gente tira. A todos nos daba un poco de asco ver eso, pero para él era normal. A veces, se quedaba mirando nuestras alitas limpias y no podía creer que desperdiciáramos tanta carne. Era raro, pero así era él. Cada quien con sus costumbres. Me mudé de Rusia al Reino Unido. Me sorprendió que tanta gente viviera en viviendas adosadas, en algunos lugares con terrazas o independientes, donde las ventanas se abren hacia afuera en esa forma barra inversa guión bajo, una especie de vista de arriba hacia abajo. Me recordó las representaciones de San Francisco que vi una vez. Cuando me mudé a una nueva ciudad, me sorprendió ver la variedad de casas. En mi viejo barrio, las casas eran bastante diferentes. Ver estas casas semi-adosadas y sus ventanas con esa forma extraña me hizo recordar ciertos lugares que había visto en películas. A veces, esos pequeños detalles son los que realmente te hacen sentir en un lugar nuevo. Teníamos un viejo amigo de la familia que rompió a llorar en la ducha cuando llegó por primera vez al país porque no podía creer cuántas manijas había y no sabía cómo usarlas ni las regaderas. A veces son las pequeñas cosas las que hacen que la gente se vuelva loca. A veces, la presión de lo nuevo puede ser abrumadora. Recuerdo a un amigo que llegó a un país diferente y se quedó atascado tratando de entender un simple grifo. Estaba tan frustrado que terminó llorando en la ducha. Es curioso cómo cosas pequeñas pueden afectar a alguien de esa manera. A veces solo necesitas un poco de tiempo para adaptarte y entender cómo funcionan las cosas. Eso puede dar miedo. Estaba en un vuelo del suroeste donde las azafatas nunca. Interrumpido. Sonriente. Fueron muy útiles y también sugirieron ciertos lugares del avión a los que podía moverme para tomar buenas fotografías. Pensé que nos iban a matar a todos. La atención al cliente en Estados Unidos me parece notablemente diferente. Proveniendo de Escocia, estoy acostumbrado a encontrar personas con diversas personalidades, algunas pueden ser algo antipáticas, otras son amables, y algunas tienen una conversación amena. Sin embargo, la perfección casi artificial que a veces se percibe aquí es algo con lo que no estoy familiarizado. En serio. La última vez que cambiamos de servidor web, llamé a algunos servicios de atención al cliente para tener una idea de qué tan confiables serían cada uno. Y resulta que aparentemente GoDaddy simplemente te conecta con un centro de llamadas estadounidense.
Hasta el día de hoy todavía no estoy del todo convencido de que todo el asunto no fuera una especie de parodia extraña. Claro, mencionó que siempre pedían un detalle específico, como el código postal, y al recibir la respuesta, solían exclamaron increíble. ¡Qué genial! En cada ocasión, como si estuvieran hablando con un niño pequeño que está aprendiendo los colores. Me estás dando aún más ganas de ir a Europa. Donde vivo, conducimos 3 horas para llegar a nuestro lugar habitual de vacaciones. Si quiero visitar al nuevo bebé de mis amigos, es un viaje de 12 horas. Conduje 5 horas hasta una boda sin pensarlo 2 veces. ¡Diablos! Mucha gente tiene un viaje de 1 hora en cada sentido. Cada mañana, viajo 1 hora para llegar al trabajo. Es curioso observar cómo en Europa hay países que parecen tan diminutos en comparación. La distancia puede parecer corta, pero cada lugar tiene su propio encanto y peculiaridades que a menudo se pasan por alto. La diversidad cultural y las distintas tradiciones son fascinantes, aunque algunos no sean conscientes de lo compactos que son sus territorios. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.